Así mismo es, y orden. llega un momento bien importante en Pregúntale al Especialista, porque estamos en esta época de regreso a clases y más de haber pasado por algunas situaciones mundiales de pandemia, de salud, y este regreso tal vez para los niños que será su primera vez en un aula, o algunos que pueden tener cambios de institución de estudio. Por eso aquí nos encontramos con una joven neuropsicóloga que vamos a hablar de este tema tan importante, Luz Elaine. Bienvenida y por favor arrójanos luz de inmediato con esto, que yo sé que hay muchas madres con esta preocupación en su cabeza. Muchas gracias por la invitación, pues para mí es un honor poder proporcionarle este tema, igual tan necesario para las normas de convivencia y de cómo el niño o la niña puede adaptarse eficazmente. Parte de lo que se quiere lograr en la sociedad y también en los colegios, escuelas, es que se puedan adaptar eficazmente al ambiente. Un niño que se le dificulte, por ejemplo, adaptarse al colegio es totalmente normal en los primeros días y es importante pues poder validar en principio su emoción, de cómo ese niño se siente, decirle que todo va a estar bien, que todo va a marchar con tranquilidad, algunas cosas le van a gustar, otras no. Aquí lo importante es que ese niño o esa niña vaya anticipado a lo que va a ocurrir luego de que pueda ingresar al ámbito escolar. Mira, va a haber mucho ruido, puede que exista mucho ruido, decirle tanto los aspectos positivos como negativos que pueden ocurrir. Pero ya ese niño que está ansioso va anticipado a lo que va a ocurrir en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Esto le va a generar tranquilidad y le va a generar también una planificación también a nivel escolar de qué yo tengo que hacer, qué voy a hacer cuando llegue a ese contexto escolar, con mis demás compañeros, mis profesores, e inclusive que como mamá me va a comunicar lo que debo de hacer y cómo reaccionar ante diferentes esquemas, no solamente escolar, sino también a nivel social. ¿Qué se espera de él o de ella en diferentes contextos? Por ejemplo, yo tuve un niño que él, por ejemplo, y pasa también con muchos niños, que, por ejemplo, él se le dificultaba relacionarse con sus compañeros en la escuela, cuando llegaba al curso, pues no sabía cómo reaccionar, le molestaban muchos los ruidos de sus compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Eso es en el caso de un niño en un colegio nuevo. En un colegio nuevo, exacto. Ajá. Le molestaban, incluso puede ser en un colegio nuevo y en un colegio que ya el niño esté establecido, en ambos temas. Entonces, este niño pues se le dificultaba tolerar la frustración de que otros niños pudieran hablar dentro del aula o pudieran pues relacionarse con los demás, porque este niño pues puede ser que sea o esperar mucho, que el niño quiera que todo sea perfecto. ¿Y cómo los padres podemos manejar esa situación en ese caso? En ese caso, pues es fomentando qué va a suceder en ese contexto social. Mira, va a haber mucho ruido en el aula, debes esperar, debes de reaccionar pues de una forma positiva con tus compañeros. Yo sé que no te va a gustar, porque también no es decirle cómo se debe de sentir, porque no, cada quien pues va a validar su propia emoción, va a ser capaz de cómo se siente en ese momento. Si no quiere pedir ayuda, pues no pedir ayuda, pero es importante que el niño pueda saber qué va a suceder en ese momento para que le pueda proporcionar una tranquilidad y una estabilidad emocional. Elaine, ¿Qué sucede si a ese caso le sumamos que ese sea un colegio internacional, donde haya niños de diferentes nacionalidades, culturas y costumbres distintas? Ahí como que se va complicando el asunto. Sí, ahí ¿Cómo ya podemos manejarlo los padres? Bueno, ahí ya se va, como dices, complicando un poquito, porque son diferentes culturas. Entonces, aquí se debe de hablar con el niño en un principio, decirle todo lo que va a ocurrir en ese contexto, que puede existir grupos que se manejen de una manera diferente, que se comuniquen también de una manera diferente. Entonces hay que enseñarle al niño dentro del aula cómo mantener
ese tipo de conversaciones y ese tipo también de comportamientos de diferentes niños. Tolerar la frustración, brindarle a los padres la comunicación y brindarle a los padres herramientas de cómo su niño o su niña puede tolerar la frustración, de cómo reaccionar ante diversos contextos o con diferentes actividades, porque muchos niños tampoco van a tolerar los cambios de la misma manera que puede aceptar una niña o otro niño que ya se haya manejado en ese mismo contexto. ¿Y qué es más difícil para un niño tal vez que tiene estos problemas de adaptación en otros entornos y más educativos, que vamos a decir son obligatorios la educación para los hijos? Un niño que vaya nuevo a una institución, o sea, desde cero, pequeñito, adaptarse, o cuando hacen el famoso cambio de colegio, cambio de horario inclusive, porque sabemos que hay tandas matutinas, hay tandas nocturnas o inclusive la tanda extendida. Esto pudo afectar también el saber, estaré hasta las 12 o 2:30 en la escuela, o ya voy a estar hasta las 4 de la tarde o 5, un día completo. Con las enseñanzas del día a día. Sí, va a afectar, pero eso va mucho a depender del niño, en qué grado le afecte. Pero sí, claro que va a afectar porque todos los cambios llevan una reacción en el niño, o sea, una reacción de que va a perder su rutina, va a perder ese trabajo que hacía en el día a día. Por ejemplo, si tenía clases extracurriculares que tal vez se acabaron por una tanda extendida, que esto vendría cambiándole totalmente la agenda. Por supuesto, porque no solamente estamos hablando de una agenda, sino quitándole pues esas características, esos potenciales que van a ayudar a que ese niño se pueda relajar mucho más con las actividades extracurriculares. O sea, le estamos quitando el componente de diversión, o sea, ya existen ahí pocos sistemas de recompensa en el niño, entonces sí, claro que sí, que va a afectar lo que es la flexibilidad de ese niño o de esa niña, entonces ya ahí lo recomendable sería trabajar con la anticipación. ¿Y cuáles horarios promueven a que esta situación de problemas de adaptación o digamos que dificultades para un regreso a clase ocurre en los niños? Cuando son un horario escolar de hasta el mediodía o hasta tan extendida como dice Gabriela, ¿cómo es más fácil para un niño? Va a depender de la edad. Por ejemplo, un niño de 2 años, lo recomendable sería estar hasta las 2 de la tarde. Un niño ya adolescente pues puede resistir más una tanda extendida, pero ojo, una tanda extendida no quiere decir que ese niño se va a pasar la tarde completa o el día completo en el aula sentado, no. O sea, ese niño necesita regularse emocionalmente. ¿A qué yo me refiero con esto? Necesita descansos dentro del aula, necesita también una actividad creativa que pueda fortalecer su hemisferio derecho, que trata de ¿qué? Del control conductual, del manejo de emociones, de la capacidad de tolerar la frustración. Como decíamos, cuando existe poca capacidad de tolerancia a la frustración, pues esto puede lograr que el desempeño del niño no sea el adecuado. O sea, en vez de lograr una enseñanza efectiva, lo que va a hacer es retrasar el niño o que el niño tolere menos la frustración. ¿Cómo reacciona un niño cuando no está de acuerdo, cuando no le gusta el entorno que está viviendo en el centro educativo? ¿Con peleas? ¿Con tal vez no ser muy aplicado? ¿Cómo reacciona? Bueno, una de ellas son las peleas, que el niño puede sí agredir a otros, tanto físicamente como verbalmente. Este niño puede dejar de hacer las tareas, aunque ese niño tenga el conocimiento. Por ejemplo, este niño puede ser súper inteligente, es la queja también de muchas madres, pero mi hijo es muy inteligente, pero no quiere trabajar en el aula. Entonces, hay que ver cómo ese niño está tolerando la frustración. O sea, este niño va a dejar de hacer la tarea porque se la va a encontrar muy larga o no va a querer conversar con el otro compañero, el mantenimiento de la conversación. Y esto tiene que ver mucho con esa poca tolerancia. Un tema bastante interesante e importante ahora que los niños están ya de regreso a clases. Algunos ya volvieron y bueno, otros se reintegran esta semana. El tiempo es corto y tenemos que continuar con más de Activando la Mañana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, en otra entrega hablaremos aún más del tema. Claro, gracias por la invitación.